quiero. Ok, María. Ok, hace unos días estaba hablando con mi amiga Mili y ella estaba comentando que el pastor con el que ella está trabajando tiene un llamado de evangelista, más sin embargo, él hace trabajo de pastor y hace otros trabajos, pero ha abandonado el don que Dios le dio. Y entonces él es efectivo, pero no es efectivo un 100% porque no está trabajando en el llamado al que Dios le dio. Entonces a veces cuando nosotros estamos fuera de donde Dios nos pone o donde Dios nos ha llamado, podemos ser efectivos porque pues la misericordia de Dios nos usa, pero no vamos a ser 100% efectivos, pienso yo. Ciertamente, ¿verdad? A veces abandonamos un don porque no nos gusta. No nos gusta hacer eso, o nos da trabajo, o requiere mucho de nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién más puede compartir? Buen ejemplo, el que nos trajo María. Pastora, Dios le bendiga, es Vilma. Amén, A ver si Vilma. puedo abrir abrir la cámara. Yo creo que también es, muchas veces descuidamos nuestra parte espiritual y esa comunión con Dios por estar afanados a hacer lo del ministerio. Y sí, nos da ese don, nos da, ¿verdad?, esa encomienda, pero nosotros no podemos descuidar la comunión, porque si descuidamos la comunión es lo que nos da esa guianza, ¿verdad?, para poder llevar el ministerio. Amén. Nosotros tenemos que tener diariamente esa intimidad con el Señor. No nos podemos separar de eso porque Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos da esa guianza a través de la palabra, nos ministra a nosotros primero para poder nosotros entonces luego, ¿verdad?, impartir eso, ¿verdad?, en los ministerios. Y si nos afanamos en el ministerio y descuidamos nuestra parte espiritual, ahí va a haber problemas. Amén. Entonces lo vamos a hacer por nuestra fuerza. Amén. Amén. María dice que el pastor está en el ministerio, pero está ocupándose de otras cosas, ¿verdad? Que no es el don que Dios ha puesto en sus manos. Y Vilma dice que podemos estar en el ministerio, pero si no estamos nutriendo nuestra vida espiritual, ese don no es efectivo, ¿verdad? Porque el don es un regalo del Espíritu, pero para que sea efectivo y fluya, nosotros tenemos que nutrir nuestra vida espiritual, porque si no estamos en qué? En la carne y no estamos, ¿verdad? No está fluyendo del Espíritu lo que se supone que hagamos y estamos haciéndolo de la mejor manera que nosotros sabemos, pero no como Dios quiere. ¿Algún otro comentario? Yo creo, pastora, que es también cuando ¿cómo se dice? Obedecemos. No, exacto, no hacemos caso. Amén. Mayormente, pues, cuando Dios nos habla, ¿verdad? Y tenemos ese don que el Espíritu ha puesto en nosotros. Y entonces, pues Dios dice, ¿sabes? Espíritu te este don, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo. Y tú no haces caso. Yo lo tomo como que yo sé que el don no se va, pero que como que yo lo digo así, como te castiga, porque no estás haciendo caso. Sí, contristamos el espíritu, ¿verdad? Contristamos esa área de nuestra vida. Correcto. Ciertamente. A veces no hacemos caso, sencillamente no hacemos caso. Estamos hablando esto porque al final, para los que llegaron después del capítulo 4, estábamos resumiendo capítulos 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de mano del presbiterio, que se ocupe de lo que Dios ha puesto en su vida. Hay que ocuparse. Cuando Dios te dice, haz esto, hay que hacerlo, ¿verdad? Este es el don que Dios ha puesto en tu vida. Y la pregunta era, ¿cómo podemos descuidar nuestros dones? ¿De qué maneras? Y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta de que hemos descuidado el don. Tal vez ese pastor no se ha dado cuenta
de que está descuidando ese don. Para él está en el ministerio y él está pastoreando, pero no se ha dado cuenta que ha dejado a un lado lo que el don que Dios le dio. ¿Ve? ¿Alguien más quería comentar algo? No, por eso es que tenemos que estar bien apercibidos espiritualmente, ¿verdad? Saber que estamos en el lugar de Dios correcto, porque fácilmente nos deslizamos y perdemos perspectiva. Perdemos perspectiva. Y cuando ese fuego se apaga en usted y cuando usted ve que las cosas no le están saliendo, párese y medite, ¿verdad? Porque a veces las cosas se dan inconscientemente. Bien, pues hoy entramos al capítulo 5. Entramos al capítulo 5. Tenía el televisor apagado hasta ahora. Ok, al capítulo 5. Y en el capítulo 5, ¿verdad? Hemos estado hablando de los deberes de los obispos, hemos estado hablando las instrucciones de la oración, hemos hablado de las mujeres, hemos hablado de los diáconos, todos los requisitos y lo que deben estar haciendo. Hemos como que repasado, ¿verdad? Las funciones de los diferentes ministerios de la iglesia. Pero ahora vamos a ver los deberes hacia los demás, cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de nuestra comunidad. Y quiero decir que esto era bien importante. Yo creo que se mencionó anteriormente, pero vamos a recalcarlo porque aquí vamos a ver, ¿verdad? Eso en gran manera. La iglesia judía tenía una gran base de ayuda a la comunidad. Y yo hablé de esto en una ocasión. Hablé sobre la iglesia de nosotros en Sarasota, que tenía un pantry, ¿verdad? Y hablamos de eso. Pero esta gente estaban bien organizados, bien organizados. Y por eso hay un capítulo entero que habla de eso. Porque esto viene, ¿verdad? Todas estas normas, si vamos a ver que vamos a estar citando el Antiguo Testamento, se nutren de las leyes del Antiguo Testamento, se nutren de la ley judía, ¿verdad? De lo que hay en la religión judía. Así que vamos a ver versículos 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Cuál era el problema mayor que tenía nuestro hermano Timoteo aquí? Pablo le está enseñando cómo relacionarse con las personas. ¿Por qué? Le tiene que enseñar cómo relacionarse con las personas porque recuerden que el pobre Timoteo lo que tenía eran 15, 16 años. Era un muchacho bien jovencito. Y reprender no es algo que la gente toma, ¿verdad? Ligeramente. Es algo que muchas veces es ofensivo para las personas. Y cuando uno se está dirigiendo a personas mayores, un jovencito, imagínense en la posición que estaba el pobre chico. Es un jovencito reprendiendo personas mayores. Esto puede lucir como un atrevimiento de parte de Timoteo. De manera que Pablo le tiene que enseñar a él cómo es que tú lo debes de hacer, ¿verdad? Y le está diciendo, no reprendas al anciano, pero hay que reprenderlo. Hay que decirle lo que está haciendo malo, porque esto era bien importante. ¿Sabe por qué? Porque si tú no le decías a la gente aquí lo que estaba haciendo malo, quien sufría agravio era la comunidad de la iglesia en sí. La perspectiva del ministro, yo no estoy mirando al hermano individualmente. La perspectiva del ministro es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo esto le hace daño a la iglesia? ¿Verdad? Y a veces los feligreses no se dan cuenta de que el pastor está mirando que la iglesia en general. Cuando nosotros, el pastor toma decisiones, está mirando a la iglesia en general. Porque esta persona fue llamada ¿a qué? A dirigir un redil. Y cuando dice la palabra que cuando un miembro se duele, ¿qué le pasa a los demás? Se duelen todos los demás.
cuando pasa algo en la iglesia a una sola persona, todas las demás que sufren consecuencias, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Cuando hay un problema en la iglesia, eso afecta ¿a qué? La comunidad de fe. Y esta gente era bien celosa de eso. Y ya ustedes van a ver al final cómo es que ellos manejan las cosas, ¿verdad? Y que es lo mismo que nosotros debemos estar haciendo. Lo que pasa es que no se hace. De manera que esto de reprender al anciano, ¿verdad? Hablamos de quiénes eran los ancianos anteriormente. Dice, exhórtale como a padre y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Siéntate y háblale a mamá, siéntate y háblale a papá, siéntate y háblale a tu hermana o a tu hermanito y hazlo, ¿verdad? De una manera sutil, donde tú le comunicas la verdad y ellos puedan, ¿qué? Lo importante es que puedan recibir el mensaje de lo que están haciendo erróneamente. Y aunque a ellos les parezca, a veces a la gente le parece injusto, ¿verdad? Lo que te está diciendo la persona que está a cargo de la Grey es que lo estás haciendo mal. Hay que meditarlo, hay que recibirlo y hay que tratar de ajustarse y porque hay razones para eso. Hay razones. El trabajo de nosotros es escuchar y corregirnos. ¿Perdón? Richard, Marisol, ¿ustedes querían decir algo? ¿No? Ok. No. Ok. Ok, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Timoteo está en una situación un poquito difícil, ¿verdad? Un poquito difícil. No, vamos a entrar al tema de las viudas, que es extenso. Ese tema de las viudas es extenso. Recuerden que esto es deberes hacia los demás. Y las viudas son parte de la comunidad de fe y son parte de la comunidad, aunque no sean cristianas, ¿verdad? Aunque no sean cristianas. Comienza diciendo, honra a las viudas que en verdad lo son. Pues parece que hay viudas que no son viudas. Difícil pensarlo, ¿verdad? Porque si tú eres viuda, eres viuda. Pero dice que en verdad lo son. Pero voy a seguir leyendo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. De manera que si habían viudas, había que prestarle atención porque ellos le distribuían alimentos y cosas de primera necesidad a las viudas, a los huérfanos y a todos aquellos que estaban en necesidad. Eso era todas las semanas, todas las semanas. Y había que darle ayuda de inmediato. Esto no era para mañana. Sí, yo la voy a ayudar. No, si tienes ayuda, dánosla ahora. Y recuerden que yo les dije que ellos exhortaban a toda la gente de la iglesia que en lugar de donar voluntariamente, donar individualmente, que lo hicieran a través de la iglesia, porque la iglesia, ¿verdad?, podía llegar a muchas más personas. En nuestros tiempos, esta función del Estado, pero aquí dice, ¿verdad? Y que ellos tomaban cargo de esto. Pero primeramente exhorta que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno delante de Dios. Y eso no ocurre ahora en muchos lugares, ¿verdad? A veces la gente dice, ellos tienen chavo o ellos que reciban el seguro social o que se lo busquen en Medicare. Hay padres, hay hijos que sencillamente no atienden los padres. Y quiero decirles que aquí, en este tiempo, la cultura, ¿verdad? Esta gente estaba legalmente obligada a ayudar a los padres. Y el que no lo hiciera, perdía su ciudadanía. Ellos estaban sencillamente obligados como familia. Cuando
cuando las viudas tenían este tipo de ayuda, era importante saberlo porque así la iglesia no las consideraba, ¿verdad? Para la ayuda que ellos le brindaban a la comunidad, para que lo que ellos tenían realmente pudiera llegar a aquellos que realmente lo necesitaban. Bueno, también dentro de lo que dice honra a las viudas que en verdad lo son, se puede estar refiriendo a que ustedes saben que antes los hombres tenían más de una mujer, ¿verdad? O más de una esposa. Cuando ellos se convertían al cristianismo, era necesario que se quedaran con una. Si ellos tenían 3, 4, tenían que escoger con la que se querían quedar y las demás, ¿qué hacían? Las desechaban, las mandaban a la calle. Esas mujeres se quedaban en la calle. Era como si fueran viudas porque habían perdido a su esposo. Ellas tenían 2 opciones. O se dedicaban a la iglesia o se casaban. Más abajo vamos a ver lo que dice, pero esa es una de las, ¿verdad? Situaciones que hay. Por eso dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Si esa viuda decidía quedarse sola y trabajaba en la iglesia, se consideraba viuda, de verdad. Y la iglesia le sustentaba. Pero si no, entonces ya esas no iban a estar en la lista. Por eso dice a las viudas que en verdad lo son. ¿Ok? Bien. Entonces dice, pero si alguna viuda, no, ya vimos eso, mas la que en verdad es viuda, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Él le quiere comunicar, si ustedes se van a ir a la calle a pasar el buen tiempo, no vengan aquí a pedir ayuda. Ustedes tienen que buscársela como ustedes puedan, ¿ves? Porque ellos van a ayudar a las viudas que son irreprensibles y a las que están dedicadas al Señor. Bien. Número 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Volvemos a, ¿verdad? La situación de si tú no ayudas a tu padre y a tu madre, tú estás negando la fe. Y número 2, legalmente estás mal porque el Estado te obliga a que tú los ayudes. Bien, dice, sea puesta en la lista. Aquí hay una lista. Hay una lista. Recuerden que las mujeres ayudaban voluntariamente, ¿verdad? En la comunidad. Y entre la lista de personas que ayudaba, que eso lo vimos la vez pasada, estaban las viudas. Las viudas se podían dedicar a esto. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Recuerdan que hablamos que las viudas ayudaban en la comunidad. Aquí ellos tienen requisitos para las personas, ¿verdad? Que ellos puedan considerar viudas que den buen testimonio. Dice, si ha practicado la hospitalidad, voy a hablar de esa, porque esa es la que más sobresale de todas las que hay ahí. Cuando hablamos de practicar la hospitalidad, nos estamos refiriendo a, número 1, habían predicadores itinerantes, hablamos de eso la otra vez, había gente que venía a la iglesia itinerante y ellas podían ayudar a hospedarlo, pero había en aquellos tiempos los lugares donde se quedaba la gente eran bien sucios y eran bien caros y habían estudiantes, por ejemplo, que venían, ¿verdad? Y no podían pagar un lugar, además de que no estaban limpios y se consideraba, ¿verdad? Que ellas le brindaran albergue a todas estas personas que pudieran venir
y ayudaran en eso. De otra manera, también había una situación donde las mujeres cuando daban a luz, ¿verdad? Y no estaban casadas, se llevaban al padre, los niños. Y si el hombre se le presentaba el niño, si el hombre se arrodillaba delante del niño, estaba reconociendo al hijo. Pero si no se arrodillaba delante del hijo, estaba diciendo, ese hijo no es mío. Y esos niños se desechaban y se tiraban a la calle. Esos niños no tenían quien los recogiera. Y estas viudas muchas veces, por eso dice criado, hijos y hospitalidad, recogían estos niños, le daban albergue y los criaban, porque de otra manera a las niñas las mandaban a prostituirse y a los muchachitos los dejaban ambulantes por la calle. De manera que esa era la ayuda que muchas veces las viudas estaban prestando. Bien, vamos al versículo 12. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado. No, estamos en el cual practicando toda buena obra. Estaba en el 10, perdón. No lo quiero confundir. Vamos al 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿qué quieren? Quieren casarse. ¿Es malo eso? No, no. Lo que ellos están diciendo es que cuando tú decías, me voy a dedicar a servirle al Señor, ellas hacían votos. Yo digo, esto se me parece a las monjitas, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Sabrá Dios si eso tuvo alguna influencia. Ellas hacían votos de servirle a Cristo. Y si en un momento dado ellas decidían que se querían casar, se consideraban infieles a los votos que ellas habían hecho. De manera que, por eso dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Sencillamente está quebrantando el voto que ya hizo. Y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Las pobres mujeres siempre tienen un problema. Los pobres caray, están ellos encima de... Las pobres chicas siempre tienen un problema. Lo mejor que podían hacer era ir de casarse o sencillamente dedicarse a la iglesia. No, fíjense que en el 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Es lo mejor que pueden hacer. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Lo que él está diciendo es, hay muchas que cogen el curso equivocado y nosotros queremos que mantener las que tienen buen testimonio, porque ellos no quieren que el testimonio de la iglesia, de la comunidad de fe, sea manchado. Eso es lo que Pablo está tratando de defender. Y más en aquellos tiempos que la iglesia cristiana era nueva, ¿verdad? Entre comillas, era algo que había surgido y ellos quieren dar testimonio en la comunidad. No quieren que esto sea causa de desagravio. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir sobre esto? Nada sobre las viudas. Vamos al versículo 17. Dice, vamos ahora a ver los ancianos que gobiernan, ¿verdad? Son reglas administrativas. Hablamos la otra vez de los ancianos, ¿verdad? Dice, los ancianos que gobiernen bien. ¿Y qué es gobernar bien? Para Pablo, ¿qué es gobernar bien? Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ustedes recuerdan que los ancianos eran los que administraban la iglesia, ¿verdad? Eran los que predicaban, enseñaban y hacían
todo trabajo administrativo, pero mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ese versículo de no pondrás bozal al buey que trilla viene de Deuteronomio 25:4. Si ustedes van ahí, lo van a ver, ¿verdad? Y sencillamente está hablando de que cuando la siega, la mies estaba lista para la siega, ¿verdad? La mies, que es el grano o lo que hayamos sembrado, ¿verdad? Está listo para la siega, vamos a suponer que es el trigo, está lista para trillarse, y trillarse es sencillamente separar el grano de la paja, ¿verdad? Entonces, eso lo ponían en unos molinos y estos molinos los empujaban estos bueyes, pero era un trabajo forzoso y sencillamente a los bueyes no se le ponía bozal. Ustedes saben lo que es el bozal, ¿verdad? El bozal que se le pone al caballo, el bozal. No se le ponía bozal por el trabajo que estaban haciendo y se le dejaba comer todo lo que ellos quisieran. No se le pone bozal al buey que trilla, el que está haciendo el trabajo forzoso, ¿verdad? Porque dirigir la iglesia no es un trabajo fácil. Pues tú no le pones bozal a esa persona, tú dejas que coma todo lo que quiera ese buey y sencillamente lo estás gratificando por el trabajo que ha hecho. Bien, pregunta hasta ahí. Y por eso dice, y digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Digno del obrero de su salario. Eso se le debe pagar su salario por estar haciendo ese trabajo. Bien, versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y eso viene de Deuteronomios 19:15, y yo voy a ir ahí esta vez. Yo voy a ir ahí, 19:15, voy a leer un poquito más abajo. Estoy en las leyes sobre testimonio, en el libro de Deuteronomio. Voy a leer ese pedacito completo. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Recuerden que estas son las leyes que Dios le dio a esta gente allá abajo en el desierto. Recuerdan. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El propósito era ¿cuál? Que la gente supiera que si tú te atreves a dar mal testimonio de alguien, ¿qué pasa? Y lo averiguamos, lo sabemos, te va a pasar a ti lo mismo, ¿verdad? Es para que la gente esté apercibida. Dice, a los que contra un anciano no admitan acusación, sino solo con 2 o 3 testigos. Estos 2 testigos que se llamaban, venían a atestiguar, y si venían a atestiguar, pero venían a atestiguar separadamente. Now, si los testimonios concordaban, tenían la misma historia y eran convergentes, ¿verdad? Eran similares. Entonces se le daba un turno a la defensa. Pero si las 2 historias no concordaban, no se dejaba pasar el caso. Entonces, la defensa no tenía que venir, ¿verdad? Now, si los 2 testigos son cristianos,
pues, o si los dos testigos son cristianos, bueno, era la misma situación. Pero podían venir testigos paganos de la calle y fabricaban una acusación para desacreditar la iglesia. Y ellos están tratando de evadir esa situación, ¿verdad? Poner en sitio las reglas para evadir esta situación. Y recuerden que los ancianos eran aquellos que disciplinaban. De manera que si a alguien no le gustaba la disciplina que le habían traído, ellos podían ser atacados por venganza. Y sencillamente la gente se levantaba a testificar en contra para desacreditar el hermano y sacarlo, ¿verdad? De salida del puesto, ¿verdad? Y una vez ustedes van a ver lo que pasa cuando ellos se identificaba que ese hermano había pecado o que estaba en pecado. Vamos a ver qué es lo que pasa. De manera que era importante, ¿verdad? Que las personas fueran honradas y que el que estuviera dando testimonio, estuviera dando testimonio que fuera cierto, ¿verdad? Porque no la iba a pasar bien si identificaban que el testimonio era falso. Bien. Vamos a pasar entonces al próximo versículo. Estamos en el versículo ¿cuál? Vamos al 19. No, al 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también ¿qué? Teman. Tal vez ya se le dijo una vez, ya se le dijo 2 veces, pero si la persona no dejaba de hacerlo, ¿verdad? Sencillamente lo que se le pedía era que se le reprenda delante de todos. ¿Para qué? Para que él se abochornara, pero era ¿para qué? Para que los demás entendieran que si que se iban a tirar, a hacer la fachotada, les iba a pasar lo mismo. Que es lo que ustedes ven en Deuteronomio, dice, para que los demás también aprendan. Y cuando tú haces a alguien responsable públicamente de lo que dijo y de sus cosas, ¿verdad? Los demás prestan atención. Porque si tú, cuando alguien hace algo, ustedes saben que hay alguien siempre que lo sigue, ¿verdad? Lo que ellos quieren decir, si tú te tiras también, te va a pasar lo mismo. De esta manera en que ellos frenaban, ¿verdad? Aquellos que querían hacer daño, para que los demás también teman. Después dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Fíjense qué difícil es, ¿verdad? Tratar de llamar a cuentas a alguien y ser imparcial. Eso requiere mucha honestidad con uno mismo, con uno mismo como persona, ¿verdad? Y requiere mucha oración. Timoteo era un muchacho joven y tiene que estar, ¿verdad? Pensando, por eso es que Pablo lo está exhortando, yo no quiero hacer esto es muy difícil, a tan temprana edad, tiene que tomar este tipo de decisiones. Bien, después dice, no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ok, aquí vamos a hablar un poquito. Cuando nosotros le llamamos la atención a alguien, estamos tratando de hacer responsable a alguien por su conducta, ¿verdad? Y cuando a la persona se le señalaba, esta persona pues se le separaba de sus funciones tentativamente, ¿verdad? Y lo que se esperaba o lo que se espera, todavía se espera, esto lamentablemente, ¿verdad? En nuestros tiempos esto no se hace, es que la persona evalúe
y venga en un momento dado, ¿verdad? Y reciba, reciba lo que se le está diciendo y regrese a la iglesia en algún momento para o pedir ayuda o admitir que lo hizo mal. Y cuando la persona regresaba a la iglesia aceptando, ¿verdad?, lo que se le había dicho, a lo mejor se molestó de momento, se separó, se fue a pensarlo y orar y vino para atrás y dijo, perdónenme, lo hice mal, yo quiero redimir esa situación. Pues lo que la persona está diciendo es, yo quiero ser parte de la comunidad todavía, porque ya ha sido separado de sus funciones, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, la congregación junto con el pastor lo recibían y se oraba y se le imponían las manos. Se está recibiendo para que la persona sea ¿qué? Restaurada. No, hay que dar un tiempo en lo que esta persona aprende y se está esperando ver frutos, pero no se le está diciendo que se va a quedar como miembro de la iglesia. Fíjense, el compartir con la iglesia no quería decir que era miembro de la iglesia en ese momento. Esta gente tiene un concepto diferente de lo que nosotros tenemos. La iglesia se supone que le brindara compañía a esta persona y lo ayudara a ser restaurado. La compañía de la iglesia no era lo mismo que la membresía. La membresía era separada solamente para aquellos que se habían comprometido y que estaban en serio sirviéndole a Jesucristo. Cuando esta persona venía, por eso dice aquí, donde dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. No le imponga las manos ligeramente, deja que dé fruto, deja que muestre que realmente está arrepentido, porque ¿quién es que sufre las consecuencias? ¿Quién sufre las consecuencias? Si lo aceptamos y la persona no ha dado fruto. La iglesia entera. La iglesia. Ellos están tratando de ¿qué? Están mirando esto desde el punto de vista de la iglesia. Nosotros no queremos aquí gente que venga, ¿verdad?, a hacer lo que les da la gana. Si tú quieres ser miembro de la iglesia, tú tienes que caminar con rectitud y tú tienes que seguir la ley, seguir la palabra. Pero si tú no lo vas a hacer, nosotros te vamos a mantener ahí y vamos a caminar contigo y vamos a ayudarte a restaurarte hasta que tú llegues al punto donde ya tú puedas, ¿verdad?, identificar cómo o tener claro que tú hiciste mal y cómo debes caminar. La compañía de la iglesia versus la membresía son dos cosas diferentes. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros sencillamente bautizamos y hacemos miembro de la iglesia a la persona que se bautiza. Y de ahí en adelante nosotros esperamos que dé fruto. El problema es que ya es miembro y si no da fruto, tenemos que bregar con esa situación. Esta gente no lo hacía así y ellos eran bien rígidos en esto porque ellos velaban por el nombre de la iglesia y porque el ambiente dentro de la comunidad de fe fuera un ambiente sano, un ambiente no de... Ustedes han visto cuánto ellos señalan el chisme y la murmuración y que las mujeres, específicamente las mujeres, habla de las mujeres, que no vayan con chisme ni se metan en casa de nadie a hablar de cosas. La charla maliciosa y la crítica hacen daño a la iglesia, dañan el ambiente de la comunidad de fe. Recuerden que cuando estamos hablando de los hermanos y hablamos ahorita y dijimos cuando un solo cuerpo, una sola parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa con todos los demás? Se duelen. Pues se duele porque la comunidad de fe sabe qué es lo que está ocurriendo en la iglesia con ese hermano. Y
ya sea que sea un chisme, ya sea que el hermano tenga aflicción, ya cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Eso permea a la comunidad de fe. Y Pablo está mirando esto desde el punto de vista pastoral, por eso escribe una carta pastoral. Tú estás a cargo de esa grey. ¿Cómo afecta esta situación a la grey? Tú eres responsable de que el ambiente de la iglesia sea bueno. Y tú tienes que reprenderlo. Tú tienes que decirle al hermano, estás mal, repréndelo, pero comienza diciéndole, ¿verdad? ¿Cómo lo debe de hacer? Porque el chico es jovencito. Y el problema es que él no sabe cómo hacerlo. De manera que, y finalmente le dice, y si persiste en pecar, ¿qué vas a hacer? Lo vas a reprender en público porque tiene que aprender ¿a qué? A respetar. Tiene que aprender a respetar. Finalmente, y voy a continuar con esto para luego vamos a dialogar sobre estas situaciones, ¿verdad? No. La iglesia no debe hacerse de la vista larga cuando tenemos que trabajar con situaciones como esta. Y en estos tiempos la iglesia se hace de la vista larga cuando tenemos que reprender, ¿verdad? Situaciones de pecado. De manera que lo estamos haciendo mal porque estamos dañando ¿qué? El ambiente de la comunidad de fe. El que está dentro de la iglesia debe saber cómo debe comportarse. Y si no sabes cómo comportarte, tienes que estar ¿qué? Fuera de la membresía. Eso es lo que esta gente está diciendo. Bien. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Recuerden que hablamos de esto, el vino en aquel tiempo era lo que se tomaba, el agua no era agua potable y él tenía una situación con esto, solo le está diciendo, ¿verdad? Que tome vino para que no tome agua para evitar frecuentes enfermedades. Y los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Hay una gente que sabe esconder bien las cosas, hay otra gente que inmediatamente tú lo puedes ver y tú puedes llamarlos a cuenta. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Sencillamente darle tiempo que vas a ver los frutos. Y cuando veas lo que hay, entonces sencillamente reprende y haz tu trabajo, pero hay que hacerlo porque lo que está en juego es la comunidad de fe. Bien. Pablo exhorta a Timoteo a cumplir con su responsabilidad, ¿verdad? Sin tener favoritismo, sin tener prejuicio. Y la justicia que nosotros llevemos a cabo en la iglesia no debe de ser como la del mundo pagano. Nosotros tenemos que ser justos, ¿verdad? Y tenemos que darle un tiempo de sanidad a las personas. Lo que él está diciendo es, no imponga las manos ligeramente, ¿verdad? No los reciba en la comunidad de fe rápidamente. Hay que demostrar fruto, ¿verdad? Bien, yo tengo algunas preguntas en torno a este tema. Vamos a evaluarla. Cuando surgen situaciones en la iglesia, a veces la iglesia no tiene toda la información. Tú sabes lo que has escuchado, ¿verdad? Porque la gente se entera por boca de otros. Y a veces saben una parte, pero no saben la otra. Y toda la información que tenemos a veces no es correcta. Pero la Biblia nos advierte también que no debemos comentar, pero es lo menos que hacemos, sino que lo que nosotros recibimos lo hablamos con el próximo porque queremos saber más o queremos defender, tomamos bandos. Esta es mi amiga, yo la tengo que proteger. Este es mi amigo, yo lo tengo que proteger, ¿verdad? Y en nuestros tiempos, yo no sé en aquello, pero hay mucha política envuelta cuando estas cosas ocurren. Y la política es una medida pagana, secular, de resolver las situaciones.
No es una medida bíblica. Esto fue lo que le pasó a Jesucristo, que bregó con políticos y lo llevaron a la cruz. ¿Ustedes saben por qué está dividido nuestro país? Por la política. La política divide, no une. Entonces nosotros no podemos tomar bando, ni podemos tomar juicio de ninguna situación. ¿A quién se le dieron las instrucciones de bregar con las situaciones? ¿A quién fue? ¿Fue a nosotros? ¿Fue a la Grey? Se le dio la instrucción a Timoteo. Timoteo es el que tiene que bregar con estas situaciones. Y si los demás se meten, los demás también van a tener que acarrear las consecuencias. Porque a nadie se le dio instrucciones nada más que a Timoteo. Lo primero que dice la Biblia cuando nosotros cometemos una falta con nuestro hermano es que, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que se supone que nosotros individualmente hagamos cuando nosotros cometemos una falta contra el hermano? Ir a hablar con la persona que cometiste la falta y disculparte. So, ¿quiénes son los que deben estar envueltos en esto? La persona, tú y la persona que tuviste el problema. Tú, la persona que tuviste el problema, y tu hermano al que tú ofendiste. ¿Cierto? Sí. Y si estos no se ponen de acuerdo, entonces, si no puede ocurrir nada, entonces, ¿qué hacemos? Vamos más arriba, pregunte a testigos, ¿sí? Tienes que buscar testigos, a lo mejor tienes que buscar testigos. Pero entonces, ¿quién te puede ayudar? Ahí me voy. El pastor. El pastor. El pastor, okay. Porque a Timoteo fue que se le dieron las órdenes de arreglar estas situaciones. Nadie más tiene que estar bregando con esto. Si nosotros eximimos a esa persona que tiene problemas de ir a reconciliarse con su hermano, no estamos haciendo a la persona responsable de resolver su problema bíblicamente. Si la persona es incapaz de ir a hablar con su hermano, necesita crecer, tiene un problema. Tiene un problema. Ya yo entiendo por qué. Si esa persona no puede comunicarse individualmente con su otra hermana, tuvo problemas con su otra hermana o con su otro hermano. Porque no, para empezar, no es capaz de ir a tener un diálogo. Y eso es lo que es bíblico. Y si yo no puedo, entonces yo tengo que acudir a mi pastor. ¿Y sabe por qué el pastor? Porque esta situación permea ¿qué? ¿El ambiente de qué? De la iglesia. Y aunque nadie dice nada, todo el mundo sabe que eso pasa. Y a nadie es llamado a resolver nada más. Nadie tiene que estar hablando de la situación. Solamente tienen que estar ¿qué? Orando, orando. Y nosotros tenemos que aprender eso. Cómo bregar con estas situaciones, ¿verdad? De manera que lamentablemente la disciplina en nuestro tiempo no es bien recibida y ustedes no van a ver por ahí muchas iglesias que pongan a la gente en disciplina. Esta parte de la Biblia no se usa en muchos lugares, pero la disciplina no es recibida porque para empezar en las casas, en los hogares, en muchos hogares, no hay disciplina. Y si los padres no disciplinan a los hijos, ¿quién es el pastor para ir a disciplinar a nadie? Si la disciplina comienza ¿por dónde? En casa. Tenemos que tomar esto en serio y transformar nuestro entendimiento porque nosotros venimos de afuera con un modelo mental que no es el de la iglesia. Y tenemos que aprender a manejar estas cosas bíblicamente. ¿Ok? Tenemos que aprender a manejar estas cosas bíblicamente, que si queremos ayudar a los hermanos, ayúdalos orando. Que si es mi amigo y es mi hermano en Cristo, ciertamente ayúdalo orando, pero deja que el hermano resuelva el problema. No nos metamos porque no nos compete.
Le compete a él arreglar la situación con su hermano. Eso se llama responsabilidad cristiana. Se llama crecer en Cristo, aprender a comunicarnos con nuestro hermano. Y si ninguno de los dos nos podemos poner de acuerdo, tenemos que escalar y resolverlo de otra manera, pero tenemos que resolverlo. No nos podemos quedar enfunchados toda la vida, ¿verdad? Porque si nos quedamos como estamos, le vamos a hacer daño también ¿a quién? A la iglesia. Como quiera le hacemos daño a la iglesia. Y nosotros tenemos que ser celosos de nuestra comunidad de fe. Decimos que somos como una familia. Somos como una familia. En la familia nosotros peleamos y tenemos desacuerdos, pero vamos a aprender a manejar esos desacuerdos bíblicamente. Y se llama, vete donde tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y habla con él. Y tu hermano tiene que hacer lo mismo. Y si no lo podemos hacer, vamos donde el pastor. Y si no queremos ir donde el pastor, porque no queremos que el pastor se entere, tenemos un problema mayor. Porque ese es el orden bíblico, ¿verdad? Ese es el orden bíblico. Entonces estamos fuera de la palabra y tenemos que empezar por entender que tenemos que seguir el orden bíblico. Bien, estos son los problemas de los administradores. Tenemos que tomarlo en serio porque tenemos que proteger el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No podemos venir a la iglesia con grupos de presión, hermano, dejemos eso fuera. Eso lo hacen en la calle. Esa es la política de la calle. El grupo de presión, nosotros lo hacemos orando, dejando que Dios, ¿verdad? Tome control de esta situación. Ahí es donde nosotros tenemos que poner presión en la oración y ayudar, ¿verdad? Para que podamos unirnos, ¿verdad? Para que este problema se arregle y que nuestra comunidad de fe no se afecte, ¿ok? A que no podemos estar jugando con ambas cartas, diciendo que vamos a hacer una cosa y hacemos otra. Tenemos que crear conciencia de eso y como iglesia tenemos 7 años ya de fundada, tenemos que aprender a crecer en esas dimensiones. Son difíciles y al principio cuando uno está comenzando, pues estas cosas le parece irrelevante, pero ya nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? Y hemos crecido al punto y hemos aprendido palabras donde tenemos que aprender a manejar esto, porque es imprescindible. Recuerden que los dos, ¿cómo se llama? Los 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que nos dejaron, que Jesús nos dejó? ¿Cuáles son los 2 mayores mandamientos? ¿Quién me puede decir? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios a que no lo ve? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú tienes una relación vertical correcta, tú puedes tener una horizontal correcta. Tú puedes amar a tu hermano. Pero cuando tú no puedes ir a hablar con tu hermano y tú no puedes resolver las cosas con tu hermano, con tu pastor, hay algún problema horizontal, verticalmente, ¿verdad? Hay algún problema verticalmente. Porque tu comunión vertical se extiende horizontalmente con todos tus hermanos. Se extiende, se da. El amor de Dios, el amor que Dios trae a tu vida, se da cuando tú lo puedes compartir en tu comunidad de fe, porque viene de parte de Dios y tú sabes qué responsabilidad tú tienes. Hay mucha gente que necesita ayuda. Vamos a orar por esa gente y vamos a pedirle a la gente, ¿verdad? Y a exhortarlos a que vengan y aprendan cómo se dan las cosas bíblicamente y cómo debemos resolver estas situaciones. Y si no saben, pues vamos a explicarles. Porque tenemos que todos estar en un mismo sentir y todos conocer cómo hacer estas cosas. Porque de otra manera no vamos a crecer mucho, ¿ok? No vamos a crecer mucho. Estas cosas hay que aprenderlas. Imagínense que usted no les enseña a sus hijos o no le dé disciplina a sus hijos
¿cómo es su casa? ¿Cómo va a funcionar su hogar? Dígame usted. Y esas son las primeras reglas que nosotros leímos, que dice que tenga su casa en orden, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a manejar la iglesia? Si nosotros no disciplinamos en la casa y no le enseñamos a los hijos cuáles son las reglas y cómo se hacen las cosas aquí, y vamos a tener un sal para afuera en casa, y eso es lo que vamos a tener en la iglesia, un sal para afuera. Y no podemos caminar dentro de ese ambiente secular, porque es un ambiente secular. Las cosas del Señor son santas y hay que manejarlas con santidad, con seriedad, porque para Dios esto es bien serio, bien serio. Tú le pones un dedo a tu hermano y le deseas el mal, pues a ti te va a pasar igual. Para el Señor esto es bien serio. Si es serio para el Señor, tiene que ser serio para nosotros, y nosotros tenemos que saber que, ¿verdad? Si tú te vas a reunir para hablar mal de alguien o hablar mal de fulano o de sutano, y eso ocurre consecuentemente, lo primero es qué testimonio tú le estás dando al hermano y al grupo de hermanos o hermanas que hay ahí. ¿Qué testimonio tú le estás dando? Pues a lo mejor los que no conocen la Biblia, esto le parece fantástico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese ambiente se va a reproducir. Eso fue lo que ellos aprendieron. Nosotros tenemos que frenar eso. Y más que eso, cuando nosotros veamos que eso ocurre, tenemos que buscar la manera de exhortar al hermano a que eso no ocurra de nuevo. No podemos ser partícipes. Ustedes vieron que le dijeron a Timoteo, no seas partícipe en pecados ajenos. Si usted sabe que está mal hecho, no se una, no participe, haga lo correcto y usted verá cómo eso para. Si todos tenemos conocimiento, esto no sucede. Vamos a crecer, tenemos que crecer en esa dimensión. De manera que esta es la clase de hoy. Y no quise pasar a las 6 porque yo pensé que esto era de gran importancia para nosotros entender cuál es el orden bíblico cuando tenemos problemas en la iglesia. Preguntas, comentarios, algo que ustedes quieran decir. Pastora, Dios le bendiga. Amén. Aunque entendemos que esta es la forma de resolver las cosas, ¿verdad? Como hermanos en la iglesia, este marco nos sirve también en la parte secular. Claro, especialmente cuando estamos en nuestros trabajos, que tenemos que trabajar, en especial, pues nosotros, maestras, que tenemos que trabajar en un team. Hay diferentes personalidades y muchas veces yo he trabajado con personas que ya son personas ancianas, o sea, son personas mayores, y a mí se me hace tan difícil como líder del grupo, decirle a esa persona, pues, reprenderlo en una situación. A mí se me hace difícil. Sí, a mí porque por el respeto de que es mayor que yo, y siempre pido dirección al Señor, las palabras adecuadas, y individualmente también, aparte, en privado, trato de decirle, pues, si ella puede hacerlo de otra forma, en qué puedo ayudarle. Busco la vuelta, porque a mí de verdad se me hace difícil decirle a una persona mayor de reprenderlo. Y fíjese que bueno que pues explicó esa parte, porque para mí era que ponlo en oración y no lo reprenda. O sea, porque es mayor, o sea, no se le reprende. Y ahora entendí que pues podemos exhortarlo, es tal vez de la forma en que lo hagamos. Exacto. De una forma piadosa, como dice, de una forma, y de verdad que pues me aclaró y aprendí. Gracias. Amén. Hay que dejarle saber a las personas que lo que estamos haciendo está mal. Y a veces esa persona está repitiendo ese mismo error y no sabe. I don't know, a lo mejor lo tiene por costumbre, ¿me entiendes lo que te digo?
A lo mejor lo hacen Exacto. por algo normal. Sí, exacto. Es lo que tú has hecho todo el tiempo y no te has dado cuenta que está mal hecho. A lo Y mejor traen esas costumbres, ¿verdad? De la vieja manera de criatura, vivir, criatura, y creen que eso es algo normal en la iglesia, porque tal vez nadie le exhortó y le dijo, no, ahora somos cristianos, no nos tenemos que comportar de esta forma, ok, en amor. tú traes eso de afuera y llegas a la iglesia y te encuentras que esa forma de ser es bien recibida porque la gente lo sigue. ¿Qué va a pensar esa persona? No hay nada malo con esto. No hay nada malo con esto. Y si uno de ellos se levanta y le dice, mira, está mal hecho, ¿verdad? Perdóname, pero entonces dice, adiós, pero aquí todo el mundo lo hace. Aquí todo el mundo lo hace. A mí nadie me había dicho eso. Entonces, todos los que lleguen van a hacer lo mismo. Porque estamos, no, cuando usted va a, yo estaba hablando, ¿cómo se llama? Con Luis, cuando yo estaba leyendo esto, yo le digo, wow, esto de la membresía y la compañía, esta gente es bien celosa de su medio ambiente y de su comunidad de fe. Para ellos esto es bien sagrado. Y esto es como un club secreto, le digo a Luis, esto es como un club secreto, ser miembro de una iglesia en estos tiempos. Tú sabes, esto es como ir a los masones aquí yo no sé usted en Puerto Rico, supo de los masones, o aquí también hay muchas logias, ¿verdad? Que tú entras ahí y tú no, el que entra no dice nada de lo que ahí pasó. Es como un club secreto. Nosotros tenemos que ser tan celosos como los masones de su comunidad. Nosotros tenemos que ser celosos con la comunidad de fe y tenemos que luchar por comportarnos como la Biblia dice que nos debemos comportar y apoyar lo bueno, lo que dice la palabra. Y si dice que nos exhortemos los unos a los otros, pero exhortarse los unos a los otros es, mira, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta, y vas a ver que esa es la manera en que dice la palabra, que te va a salir todo bien. Si usted no sabe cómo decírselo, fíjense que el capítulo 5, dice Vilma, a mí me da trabajo, ¿verdad? Pues Pablo le dice a Timoteo, háblale al anciano como al padre y a la anciana como la madre y a la chica como la hermana. Busca la manera de decírselo, pero hay que decírselo para que se corrija. Eso es parte de la transformación, ¿verdad? Que tiene que sufrir esa persona. Y no le estamos haciendo un mal, le estamos haciendo un bien. Y sobre todas las cosas, vamos a demostrarle amor, que no tenemos nada en contra de él o de ella, porque está haciendo esto. No, pero el que insiste en pecar, ¿qué dice? Repréndelo en público. Si se lo dijimos ahora y se lo dijimos después y le sigue haciendo daño, no a una persona, a la comunidad de fe, vamos a tener que hablar con la persona. Porque así no se hace aquí. Cuando alguien viene a extraño a su casa y trata de influenciar a sus hijos y le crea disturbio, usted le dice, no, aquí no es que se hacen las cosas aquí. Y aquí se hace lo que yo digo. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir allá. Es el mismo celo y la misma conducta que nosotros tenemos que llevar a la iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y aquí se hacen las cosas como dice la palabra. Vamos a ser celosos, pero celosos con ¿cómo se llama? Con mucho celo, positivamente, ¿verdad? De que nuestra comunidad de fe sea una comunidad de fe que ame, que la gente sienta que se le ama, no ¿verdad? Que se le rechaza. Yo voy a terminar leyendo, ¿verdad? La comunidad de fe en la iglesia primitiva. Y de ahí nos despedimos en oración. La voy a terminar porque esto me acordó mucho cuando yo estaba haciendo esto, me acordó mucho esta comunidad de fe. Dice, se me perdió. No se vayan. Alguien me va a tener que ayudar. ¿Dónde es que está? Toñito, tú estás ahí.
Para mí era Hechos 6. Ah, aquí. No, no era aquí. ¿Dónde es que dice que comían todos entre sí? Ayúdenme a buscarlo. Para mí era Hechos 6. Oh, ok. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes de día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ustedes vieron la unidad que había ahí. Era cuando estaban todos unánimes, un mismo sentir, ¿verdad? Y ellos estaban, dice que estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y alabando al Señor y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo, con todo el pueblo. Recuerden que el trabajo comunitario era importante aquí. Y cuando esas cosas ocurrían, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. So, ese es el sentir y el celo que tenemos que tener por la obra. Tenemos que tener ese mismo sentir. Y cuando estemos ahí en esa unidad de espíritu, el Señor va a seguir añadiendo a la iglesia los que habían o que tienen que ser salvos. ¿Ok? So, llévense eso en sus corazones. Vamos a meditar esa palabra y vamos a comunicarla. Vamos a enseñarle a la gente cómo tenemos que hacer las cosas. Porque es una comunidad bonita. Tenemos que seguir creciendo en esta dimensión. Ok, algo que quieran compartir o añadir. So, pues nos vamos entonces. Yo le voy a pedir a María Paniagua que nos despida en oración hoy. Amén, oremos. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, por la pastora, Señor, y por esta enseñanza que ella nos trae, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que podamos ponerlo en práctica, Señor, mi Dios. Que esa palabra quede en nuestros corazones, Señor, y que demos frutos, Señor, mi Dios. Señor, yo te doy gracias, mi Dios amado, por cada una de estas palabras, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ponerlas en práctica. Señor, en esta noche, mi Dios, nos despedimos de este estudio, Señor, pero no nos despedimos de tu presencia, Señor. Yo te pido en esta hora que tú quedes con cada uno de nosotros, mi Dios amado, y te presento todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Hey. El jueves. El jueves. Buenas noches, los amo. Dios me los bendiga a todos. Bye bye. Amén. Bendiga. Adiós. Dios los bendiga. Adiós. Dios los bendiga, bendiciones. Amén. Bye. Dios me los bendiga. Recuerdo al pastor. Gracias. Gracias, pastora. Amén a ti. Bye bye. Gracias por Dios los venir. bendiga mucho. Bye bye.